Hola a todos y bienvenidos a este canal Pokelu. El día de hoy traemos un nuevo video sobre el torneo de maestros. Vamos a sacar nuestros 5 combates del día de hoy. Vamos a ver en qué posición logramos quedar y qué sorpresas nos trae el torneo de maestros el día de hoy. Vamos a entrar a nuestra opción Pokémon League. Muy bien, aquí estamos en el torneo de maestros. Tenemos 1000 puntos. Y tenemos pues nuestros 5 combates libres. Estamos en el puesto número 5, como podemos ver acá. Ya que pues hay otros jugadores que ya hicieron sus 5 combates el día de hoy. Y nosotros pues aún no los hemos jugado, entonces no hemos ganado esos puntos. Pero sin más preámbulos, vamos al primer combate. Nuestra contrincante manda a un Mega Pinsir como líder de su equipo. Y nosotros tenemos pues como siempre a nuestra maravillosa Mega Gengar. Atacamos a Mega Pinsir, casi lo derrotamos. Muy bien, tercer ataque cae al suelo. Nos lanza un Volcanion, nos quedaremos en el campo con Mega Gengar. Vamos a ver qué tanto podemos hacerle daño a este Volcanion. Es un Pokémon legendario tipo fuego y agua, una combinación bastante inusual. Y pues no logramos derrotarlo. Y él sí logra derrotar a nuestra Mega Gengar. Creo que es una excelente oportunidad para probar la velocidad de Charizard. Muy bien, creo que Volcanion no es muy rápido y tampoco su Mega Gallade por lo visto. Se protege y se volvió a proteger. Muy bien, el tercer Ice Slash y cae al suelo. Lanza su Garchomp. Nos vamos a quedar en el combate con nuestro Pokémon. Ok, casi derrota. Oh, muy bien. Bueno, sí derrotó. Ya derrotó a nuestro Mega Charizard. Y Fenrir sale en defensa de nuestro equipo. Resistió el ataque muy bien, muy bien. Es un Mega Garchomp muy defensivo y también muy ofensivo. Lo derrotamos y ahora envía su Dragonite. Dragon Claw para Dragonite, también lo resiste. Y Fenrir cae, muy bien. Quien saldrá ahora a dar la cara por el equipo será nuestro Greninja, que derrota fácilmente a su Dragonite y convirtiéndose así en Mega Ash Greninja. Saca Keldeo, que es tipo agua lucha, que por lo tanto es débil al tipo psíquico, y nosotros vamos a atacar con psíquico. Ok, muy bien. Al tercer ataque Keldeo cae y así ganamos nuestro primer combate del día. Acá está el equipo de nuestra retadora Habibi. Y vamos rápidamente a buscar nuestro segundo combate. No perdamos el tiempo. Muy bien. Sacan a Registeel. Vamos a tratar con Focus Blast. Y le hacemos muy poca vida, la verdad. Nuestro oponente falló su ataque. Y nosotros vamos pegando 2 Focus Blast seguidos. El tercero ya no sale. Lo fallamos. Vamos a buscar un cuarto. Y muy bien. Golpeamos a Registeel y lo derrotamos. Vamos a buscar otro Focus Blast. Le bajamos más de la mitad de la vida a este Heatran. Y ahora con Shadow Ball. No, mismo destino. Vamos a usar mismo destino. Y no funcionó. Hubiéramos usado Shadow Ball y pues hubiéramos derrotado. Pero bueno, no salió la jugada. Y ahora está muy bien para que Mega Greninja lo derrote y se convierta en Mega Ash Greninja y gane ese bonus de velocidad y ataque. Y ahora nos saca a Genesect. No nos vamos a quedar delante de Genesect, que puede lanzar un Zap Cannon y derrotar a Greninja muy fácilmente. Así que vamos a sacrificar a Lycanroc, que ahora tiene el nombre de Stark. Muy bien, Lycanroc cae. Y vamos a lanzar a Mega Charizard. Deberíamos de ser más rápidos, no, él es más rápido que nosotros, muy bien. Pero lo derrotamos. Fuera Genesect, ahora sale Victini por el lado del oponente, que también es más rápido que nuestro Mega Charizard. Y es derrotado. Muy bien, lo vamos a rematar con nuestro Kage, que es nuestro Mega Greninja. Y derrotamos de un Surf a su Victini. Como que no lo vamos a dejar delante de Greninja, vamos a hacer el cambio. Pensándolo bien, hagamos la prueba. Muy bien, vamos a ver.
Bueno, ahora sí, vamos a cambiar. Me tardé mucho y ahora el oponente pues está subiendo sus estadísticas de ataque y velocidad para ser superior a mis Pokémon y poder derrotarme fácilmente. Pero no es algo que vaya a querer yo permitir. Vamos a resistir con Mega Venusaur lo más posible para que las drenadoras y el envenenamiento hagan su trabajo, deteriorando así la vida de su Pokémon y dándonos la victoria sobre él. Nos pegó un crítico y aún así nuestro Venusaur continúa en pie. Muy bien, nos lanza Celesteela, que le vamos a meter las drenadoras. Y vamos a ver, no, nos vamos a quedar en el campo. Es tipo acero, por lo tanto no lo podemos envenenar. Es inmune, los Pokémon tipo acero son inmunes a los ataques tipo veneno. Entonces solo vamos a lanzar el ataque de Poison Power para gastar el turno. Para gastar el turno únicamente, no porque yo esté intentando envenenarla. ¿Ok? O envenenarlo. Si es que es macho. Si es macho. Muy bien. Vamos a seguir perdiendo el tiempo de esta manera, porque no quiero lanzar el Petal Dance, porque puede confundir a Venusaur y pues ahí podemos perder el control del combate. Y muy bien, Pokémon debilitado, ganamos así nuestro segundo combate. Vamos a ir rápidamente en la búsqueda de nuestro tercer combate. Muy bien, ya tenemos aquí nuestro tercer combate, es contra Loupito, nuestro oponente. Ok, vamos a... nos tardamos mucho y el juego decidió por nosotros, y esto nos va a pasar factura. Contra Loupito no podemos distraernos, la verdad, pero cometimos aquí un error. Cambiamos a Lycanroc, muy bien. Vamos a meter las trampas rojas. Cuando él quiera sacar nuevamente a su Charizard, va a recibir el daño de la mitad de su vida. Y muy bien, ahora él metió sus trampas rojas para nuestro Mega Charizard, para hacernos también mucho daño. Muy bien, su Mega Charizard cae en la trampa. Y ahora nosotros vamos a sacrificar a Lycanroc, a Stark. Será sacrificado por el bien de la batalla. Muy bien, vamos a seguir con Greninja. Vamos a ver qué hace nuestro oponente. Cambia a su Coco, muy bien. Ok, vamos a atacar con Psíquico y le bajamos bastante vida. Él no nos baja mucho vida con el ataque tipo lucha que hizo, y lo derrotamos muy fácilmente. Ahora él lanza a su Greninja y nosotros no nos vamos a quedar delante de él porque sabemos que nos va a querer bajar la velocidad y ahí nos va a esperar. Ok, ahora que su Pokémon venga aquí, va a recibir un Petal Dance y va a ser derrotado. Muy bien, ya llevamos dos Pokémon del oponente fuera. Vamos bien. Pero ahora tenemos el problema de que nuestro Venusaur está atrapado en Petal Dance y es derrotado fácilmente por su Mega Gardevoir. Ok, vamos a mandar a nuestro Mega Greninja, nuestro Mega Ash Greninja, Surf. Y no la acabamos, nos termina derrotando. Y vamos a tomar el combate con Mega Charizard. Va a recibir mucho daño, pero toca que hacerlo. Ok, muy bien. Estamos a muy poco de derrotarla. Su Mega Gardevoir cae y ahora lanza a su Mimikyu. Ok, nos toca que quedarnos en el campo con Pyro, con nuestro Mega Charizard, porque ya no puede hacer más.
Lo derrotan y ahora nosotros vamos con Haxorus. Muy bien, Haxorus toma el frente de la batalla. Fallamos un ataque, esto fue fatal para nosotros. Fallamos un ataque y eso nos costó la vida de Fenrir. Y estamos muy mal parados. Muy bien. Hengar también muere. Y muy bien, perdimos el combate. Fue un combate muy bueno, muy excelente. Este tipo de combates me gustan. Donde se juega con la mente del oponente. La verdad tuvimos muy mala suerte. Fallamos un ataque y pues automáticamente nos toca nuevamente nuestro cuarto combate. Nuestro cuarto combate contra el mismo oponente, Leupito. Muy bien, no vamos a caer en la trampa. Esta vez vamos a jugar su juego. Ok. Vamos a cambiar a Charizard. Y vamos a recibir su ataque. Él vuela. Nosotros nos quedaremos sacrificando a Charizard. ¿Por qué? Porque aquí ya no nos va a preocupar las tramparrocas. ¿Ok? Aquí ya vamos a descuidar ese detalle que nos hace mal, la verdad. El preocuparnos de cuidar a Charizard, eso nos deterioró anteriormente. Y pues perdimos el control del combate. Muy bien. Vamos a enfrentarlo. Cambió a su Pokémon. Y ahora nosotros derrotamos a su Coco. Vamos 1 a 1. Un Pokémon fuera por parte mío. Un Pokémon fuera por parte del oponente. Muy bien. Lanza a su Greninja. No nos vamos a quedar delante de él, ya lo sabemos. Y ahora lanza a su Mega Gardevoir, que recibe de lleno nuestro Petal Dance. Nosotros resistimos su ataque. Y muy bien, la dejamos ya casi moribunda. Ahora vamos a sacar a nuestro siguiente Pokémon, que con un Shadow Ball nos vamos a encargar de su Mega Gardevoir. Y vamos a empatar el combate nuevamente. No la va a cambiar, obviamente no la va a cambiar, porque ya tiene muy poca vida, no vale la pena. Muy bien, ahí está. Ahora lanza su Metalord. Nosotros tenemos Focus Blast, pero aquí ¿qué pasó? Se hizo mismo destino, no sé por qué. Muy bien, sigamos el combate. Focus Blast. Sobrevivimos gracias a la banda Focus. Y ahora Shadow Ball. Adiós, ya tiene sus dos barreras fuera. Ya no tiene a su Coco y a su Metalord, que son sus dos escudos. Los dos escudos de su equipo. Vamos a dejar que Mega Greninja de nuestro oponente haga lo suyo. Sacrificaremos a Lycanroc, porque nos puede servir todavía Mega Hengar. Muy bien, Haxorus sale al campo. Nos baja la velocidad. No hay problema con eso, porque sale Mimikyu. Muy bien, buena predict por parte de nuestro oponente. Nosotros vamos a bajarle la velocidad también a su Mimikyu y romperemos su disfraz. Excelente. Y acá viene lo interesante. Vamos a cambiar. Y aquí vamos a sacrificar a Mega Hengar. Adiós Mega Hengar. Y ahora ya podemos entrar de lleno con nuestro Kage, con nuestro Mega Ash Greninja. Surf para Mimikyu. Es derrotado nuestro Mega Greninja. Y nosotros estamos con nuestras estadísticas completas y somos más rápidos y más fuertes que cualquiera de sus Pokémon. Muy bien, derrotamos a Mimikyu. Ya solo le quedan dos Pokémon a nuestro oponente. Su Mega Ash Greninja, que no va a resistir nuestro Dragon Claw. Y eso le queda un Pokémon a nuestro oponente. Y de esta manera vamos a tomar la ventaja con Rock Tomb. Muy bien, adiós a nuestro oponente. Tomamos la ventaja del combate. Parecía la desventaja, pero realmente fue la estrategia de cambio, sacrificando a nuestros Pokémon. Y vamos rápidamente a nuestro quinto y último combate. En nuestro quinto y último combate nos toca un fanático de los legendarios. Ya derrotamos el primero. Ahora nos toca este Mega Zamazenta. Perdón, a este Zamazenta, es un Zamazenta normal, disculpen. Muy bien. Su Zamazenta derrota a nuestro Mega Hengar.
a nuestra Mega Gengar, perdón, es hembra. Y nosotros vamos a salir con Poise, que es nuestro Mega Venusaur, a defender al equipo. Contra Zamazenta, pues Zamazenta es un Pokémon tipo lucha y la verdad no tiene ataques super eficaces en contra de nuestro Mega Venusaur. Así que es un muro muy bueno para detenerlo. A pesar de eso, pues nos hace bastante daño. Pero nosotros ya estamos a nada de derrotarlo. Cae su Zamazenta, adiós. Ahora lanza a Thundurus y nosotros vamos a sacar a Lycanroc en forma de frenar a este Pokémon, pero es más rápido que Lycanroc y lo acaba de un trueno. Ok, Fenrir tendría que ser más rápido, así es más rápido y más fuerte. Por lo tanto, con un segundo ataque debe caer su Thundurus. Otro Pokémon, aunque los Tapu no estoy seguro si son considerados legendarios o son considerados Pokémones místicos o algo por el estilo. Cambiamos a Fenrir, sacamos a nuestro Mega Greninja, que sería Kage, para enfrentar a Tapulele. Tapulele cae y nuestro Greninja se convierte en Mega Ash Greninja. Con un Ice Beam derrotamos a su Mega Salamence y ahora nos lanza Mega Banette, que no sé qué hizo, pero no resistirá un segundo ataque de nuestro Pokémon y va a ser derrotado. Muy bien, de esta manera ganamos 4 combates de 5. Perdimos uno contra nuestro oponente y me gustó mucho la resurrección, ya que en unos combates anteriores nuestro oponente se rindió. Al momento que rompimos su estrategia, decidió rendirse y ya no continuar con el combate, lo cual fue decepcionante, la verdad. Me decepcionó un poco, pero... y muy bien, ahí estamos en el tercer lugar. Pues ganamos ya el tercer lugar a pesar de que perdimos un combate contra nuestro rival. Y muy bien, esos fueron los combates del día de hoy. Vamos a regar las margaritas. Si ustedes desean ver otro aspecto de este juego, yo se los puedo mostrar. Nada más pídanlo en los comentarios, rompan la caja de comentarios, dejen un like, díganme qué mejorar, qué necesitan conocer, saber. Y yo pues con mucho gusto voy a estar cambiando o haciendo diferentes secciones para el canal y este juego, o para otros juegos que ustedes también quieran ver y quieran conocer. Recuerden que este es un juego para Android. Y pues si quieren el link de la APK, yo con mucho gusto se los daré. Solo pídanlo en los comentarios y nos vemos en la próxima. Chao, chao.